Buenos días, Magíster John Rosado. A continuación vamos a explicar nuestra tarea número 3, que está conformado por Jessica Chicaiza y mi persona, Lisbeth Guevara. Como objetivo de nuestra tarea número 3 es hablar de la tutoría número 2, número 3, número 4 y número 5. Tenemos dos temas a tratar, que es la estadística, la clasificación de la estadística, que es población, que es muestra, que es el parámetro y que es el estadístico. Como objetivos tenemos en conocer el alcance de la estadística descriptiva, comprender los principales términos que utiliza la estadística, entender los tipos de variables y analizar los diferentes gráficos en la representación. Bueno, la estadística dice que es la ciencia que trata de la recolección, organización, representación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una forma más efectiva. Tenemos la clasificación de la estadística, que está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, la estadística descriptiva dice que es la representación de datos en forma de tablas y gráficas que comprende cualquier actividad para nosotros poder resumir o describir de los mismos. Dice que la estadística inferencial se deriva de las observaciones hechas solo a una parte del conjunto numeroso, es decir, por ejemplo, que investiga de una población, saca la muestra. Tenemos qué es la población, qué es la muestra. Dice que la población es el universo conjunto de totalidades de elementos sobre lo que investiga o se hace en el estudio. Se clasifica según la cantidad de individuos que la forman. En esto se divide cuatro tipos de población, que es la población finita, la población infinita, la población real y la población hipotética. Tenemos en la tutoría número 3, los temas son los niveles de medición, es para qué usamos el nivel de medición en los datos y qué podemos hacer con los datos. Como objetivo tenemos identificar los tipos de variables, identificar los niveles de cada variable y comprender el proceso de análisis estadístico. Los tipos de variables se clasifican por la naturaleza, que son cualitativas y cuantitativas. Dentro de ellos abarca una escala que mide los valores, es decir, tenemos los nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Por ejemplo, en los nominales, como ejemplo, es el grupo sanguíneo, O positivo, A positivo. Podemos clasificar el sexo, que es hombre, mujer, de igual manera lo que es la raza, blanco, negro o mestizo. Sus valores no se pueden ordenar. Mientras que el ordinal es lo contrario, en este no existe un intervalo de número entre las categorías, es decir, el nivel de educación, primaria, secundaria, la intensidad del dolor o los meses del año. Tenemos de intervalo, en esta establece un orden determinado por un intervalo numérico. El 0 no significa la ausencia de valor. Esta podemos decir como ejemplo la temperatura, el coeficiente intelectual o la talla de ropa. De igual manera tenemos escala de razón, que en esta existe un intervalo numérico, o sea, es decir que el 0 representa la ausencia de valor en un 0 absoluto. Podemos decir el número de hijos o el ingreso familiar. A continuación, mi compañera. Buenos días, Magíster John Rosado. Yo voy a hablar de la tutoría número 4 y número 5, que también fue dada por usted, y vamos a explicar para tener idea de qué es lo que se trata. Los temas que vamos a ver dentro de la tutoría número 4 son la distribución de frecuencias, y vamos a terminar con un ejercicio para poder entender lo que trata el tema. Los objetivos de la clase es básicamente explicar la importancia de la ordenación de los datos y poder construir una tabla estadística. Distribución de frecuencias. En estadísticas se la llama la distribución de frecuencias básicamente a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. Como pueden ver en la presentación, la distribución de frecuencias tiene varias definiciones. Por ejemplo, intervalo de clase, que es un número reducido de datos;
Frontera, límite de clase, que es un punto medio entre dos extremos de clases consecutivas. Tenemos amplitud de clase, que es la diferencia entre la frontera superior e inferior de una clase. Tenemos marca de clase, que es un punto medio entre los extremos o fronteras de una clase. Y tenemos frecuencia de clase, que es un número de variables incluidas en un intervalo de clase. Tenemos un ejercicio, el mismo que ya lo vimos con usted, y lo vamos a explicar para tener mejor idea de lo que es la distribución de frecuencias. Tenemos una tabla la cual abarca varios valores que son cuentas por cobrar de una empresa determinada, la cual está representada también en dólares. Vamos a determinar ciertas características de amplitud, como es valor máximo, el cual lo obtenemos analizando la tabla y buscando el valor más alto dentro de la misma, la cual se puede obtener a través también de una fórmula de Excel, que es mucho más fácil. El valor mínimo también se le obtiene a través de una fórmula de Excel, de manera que también se analiza la tabla y se escoge el valor más bajo de toda la tabla. El recorrido es básicamente la resta del valor máximo con el valor mínimo, lo cual nos da un valor de 68 de recorrido. Tenemos un número de datos que son 100, que esto quiere decir todos los valores que constan en la tabla, el mismo que también se puede determinar a través de la fórmula de Excel, que es contar puntos y punto con punto, que es mucho más fácil. Tenemos un número de intervalo, que es el mismo valor del recorrido. Y tenemos un número 7. ¿Por qué tenemos un número 7? Porque es el número con el cual vamos a trabajar y los datos con los que vamos a escoger. Tenemos la frecuencia 10, que la obtenemos de la división del número de intervalos dividido para el intervalo con el que vamos a trabajar. Como pueden ver en la tabla inferior, tenemos ya los intervalos que hemos escogido, que van desde el 31 hasta el 91. Y la columna de al lado es el valor que se obtiene sumando el intervalo 31 más 10 y menos 1, asimismo todos los demás valores. Tenemos la frecuencia, la misma, que se obtiene, de los valores que ya hemos escogido. Tenemos también la frecuencia absoluta, la misma que es es la suma de la frecuencia más el valor anterior de la frecuencia absoluta, lo cual vamos a ir sumando y nos va a dar los valores que pueden ver en la tabla. La frecuencia relativa es en cambio el valor de la frecuencia dividido para 100, que es el número total de frecuencias, los cuales nos van a dar los datos que constan ahí. Así también la frecuencia relativa absoluta es parecida a la frecuencia absoluta, sino que se suma en cambio los valores de la frecuencia relativa más los valores de la frecuencia relativa absoluta, los cuales nos van a dar los datos que podemos ver en la tabla. En la tutoría número 5 vamos a hablar de la definición de las medidas de tendencia central y cuáles son obviamente estas principales medidas. Los objetivos de esta presentación es explicar las medidas de tendencia central y aplicar las medidas de tendencia central, para lo cual también vamos a ver un ejercicio. Tenemos las medidas de tendencia central, las cuales son tres, que son media, mediana y moda. La media es básicamente el promedio de una media o una muestra, que consiste en la suma de los valores del conjunto dividido por el número de observaciones. Tenemos la mediana es la observación que ocupa el lugar central cuando las observaciones están ordenadas, ya sea de manera ascendente o descendente. La moda es el valor más frecuente dentro de las observaciones. Para entender mejor estas tres medidas de tendencia central, vamos a proceder a ver un ejercicio para comprender cada una de ellas. Entonces, como podrán ver aquí, tenemos 7 salarios de 7 ejecutivos de cualquier compañía X que hemos tomado como referencia, y vamos a ver que para poder sacar la media hemos sumado los 7 valores y dividido para 7, porque son los 7 salarios con los que estamos trabajando.
Si hacemos eso, vamos a obtener 4.371,43, que es el promedio entre todos los salarios que hemos sumado. Esto también se lo puede obtener a través de la fórmula que encontramos en Excel, que básicamente calcula de manera automática. Lo que es mediana, tenemos datos, como pueden ver en la primera fila, pero tenemos que ordenarlos para tomar el valor central y reconocer la mediana. Una vez ordenados los datos de manera ascendente, podemos darnos cuenta que la mediana es 3.400, es decir, ese salario. Como podrán ver ahí, también la mediana se obtiene a través de una fórmula de Excel, para lo cual es mucho más fácil y tenemos de manera inmediata. La moda, que básicamente es el valor que más frecuencia tiene o el valor que más se repite, se lo obtiene de igual manera, ya sea ordenando o no ordenando los datos, pero tenemos que identificar que sea el que más veces conste entre los valores, que en este caso ya puede ser 3.300 o 3.400, que son los que más se repiten. De igual manera, la moda se lo puede obtener a través de una fórmula de Excel y se lo puede trabajar de manera inmediata. Esto sería la presentación en sí. Como conclusión se puede decir que básicamente todos los conceptos que antes hemos mencionado nosotros han sido analizados e investigados de tal manera de que se nos haga mucho más fácil su comprensión y entendimiento. Así también hemos puesto unos ejemplos para poder explicarles y obviamente ustedes también puedan tener una idea de cada uno de ellos, ya que la estadística en sí es una ciencia que trata básicamente de entender, de organizar, de identificar y para poder nosotros tomar decisiones que estén de acuerdo con todos los análisis que hemos efectuado. Muchas gracias, espero que haya aportado todo lo que teníamos que haber aportado y eso es todo. Gracias.